La Universitat Politècnica de València, a través del campus de Gandia, ofertarà per al pròxim curs un nou màster dedicat al social media. Però això ens ho explicaran millor els nostres convidats d'avui. Es presenta a Marga Cabrera, coordinadora del màster. Marga, benvinguda. I Gerson Beltrán, que és professor del màster. Hola, bon dia. Benvingut. Bé, en primer lloc, expliquem com sorgeix la idea de convocar aquest màster, quines necessitats hi havia per ofertar nous estudis per al curs que ve. Bueno, todo viene de la mano del Congreso Comunicados que se realizó en octubre y este año va a haber una segunda edición que iba todo tema de redes sociales, primer máster universitario, primer congreso en redes sociales. Entonces, una vez finalizó, que tuvo muchísimo éxito porque lo organizamos con un mes y tuvimos que cerrar inscripciones y todo, o sea, estuvo muy bien, nos dimos cuenta que había una necesidad por la máxima afluencia de público. Y fueron los mismos alumnos al acabar que dijeron, bueno, es que esto se nos queda muy corto, nos gustaría que hicierais algo más, un máster para poder especializarnos, y a partir de ahí, desde octubre, lo movimos y bueno, hasta ahora que se puede hacer. El màster que començarà el curs que ve i ja es poden matricular els alumnes? Sí, bueno, creo que hasta final del mes, bueno, mediados del mes de junio está abierto el plazo de preinscripción. En la web del máster, que es www.calsi.net, tiene el enlace para la matrícula, y si no, a través de Comunicados o preguntando en el campus les pueden informar. Gerson, com a professor del màster, què veus com a més important destacar? Suposo que haureu establert diverses assignatures. On és on més cal incidir en aquest nou panorama de xarxes socials y de gran informació que hi ha a la red? Bueno, yo creo que precisamente donde más vamos a incidir es en el sentido común, ¿no? Es decir, en establecer unas buenas estrategias, en que conozcan los alumnos las herramientas que hay para moverse en todo esto que es el mundo 2.0, que conozcan todas las herramientas, pero que no pierdan de vista que son herramientas que les van a ayudar a desarrollar ciertas estrategias y no se dejen guiar simplemente porque consigan muchos seguidores, sino que lo hagan desde una perspectiva muy universitaria y muy racional. ¿Alguna asignatura que puguem explicar? Sí, bueno, una de las que más demandada es la famosa de Community Manager, de gestor de comunidades online. Y en esa asignatura precisamente pues, se va a atender un poco esta nueva demanda del mercado, donde se está buscando gente que de alguna forma hagan ese punto intermedio entre la empresa o la organización que lleva redes sociales y el público objetivo, los clientes. Y esa persona que está en medio, que de alguna forma dicen que escucha al cliente y habla con la empresa, es la que vamos a intentar formar para que sean profesionales del medio en cuanto acaben el máster. Marga, el máster es desenvoluparà una part a València y l'altra a Gandia, ¿no? ¿Cómo se estructura eso? Bueno, han surgido bastantes dudas en cuanto a eso el día de la presentación, que es lo que estamos viendo en pantalla. La directora del máster, Nuria Lloret, que no ha podido venir hoy, explicaba que si hay más de 20 alumnos, que es lo que nos ha pedido la Politécnica, se dará íntegramente en el campus de Gandia. De hecho, si por lo que fuera algún profesor no pudiera venir, porque este máster tiene como el hermano o la otra especialidad en Valencia, si algún profesor extranjero invitado o lo que sea no pudiera repetir, lo que se va a hacer es a través de streaming, desde Gandia los alumnos podrán asistir a la clase, con lo cual cualquier persona de Gandia no hará falta que se desplace a Valencia. Les empreses ara actualment demanden ja gent formada en xarxes, en noves tecnologies. Han vist la importància d'estar posicionats en la xarxa per a fomentar el coneixement de la seva empresa, per a guanyar clients, i això possiblement siga també un atractiu per a la gent que vulgui apuntar-se al màster, ¿no? Claro, de alguna forma ya empieza a haber mucha oferta, demanda y sobreoferta, hay mucha demanda porque es algo que es un bien necesario hoy en día. Y lo que hace falta ahora son títulos oficiales o gente, como en este caso organismos como la Universidad Politécnica de Gandia, que avalen de alguna forma toda esa formación y no sean los miles de cursos que salen por ahí, pero que al final no tienen un respaldo científico. Y en este caso lo que le dotamos es de ese respaldo para que tenga de cara a los futuros clientes o empresarios que les puedan contratar, que tenga una fiabilidad, como que es la universidad la que está detrás de esa formación. ¿Algún requisit para apuntarse al máster? ¿Cal ser diplomat, llicenciat? Sí, hay que tener un título universitario, y lo que sí que se podría destacar es que no es simplemente o solo para gente de comunicación audiovisual, que a lo mejor yo soy profesora ahí, y no solamente para ellos. En el mundo del turismo, Gerson lo podrá
podrá añadir más información. Hay mucha gente que necesita, están demandando hoteles, destinos turísticos, están demandando este perfil que sería tanto de comunicación como de turismo, incluso, pues no sé, periodismo también nos ha pedido mucha gente que estaría interesada. Quiero decir que hay muchos perfiles que podrían estar interesados. Sí, perquè com deia, el perfil del periodisme i del turisme està a la meitat de la xarxa, la gent que busca informació a través de periòdics, de mitjans de comunicació, i en la vessant del turisme, la reserva de viatges, compra de bitllets, ja, sobretot la gent jove utilitza només ja la xarxa per a moure's, no? Claro, efectivamente han sido un poco los dos sectores más punteros, periodismo y turismo, los dos que han ido un poco avanzando en esto de la web 2.0 y los que han abierto el camino a todo el resto de sectores que van a venir detrás, porque al final y al cabo estamos hablando de comunicación y en todas las facetas de nuestra vida estamos comunicando de alguna forma. Alguna cosa més que vulgueu explicar per a la gent? Pues añadir a lo mejor que el máster, además de lo que son las clases, es interesante que también va a tener mucha formación complementaria. Por ejemplo, el Congreso de Comunicados de este año, por los que estén matriculados al máster lo tienen incluido. Charlas que se dan o en Valencia o en Gandía que vendrán especialistas, otros cursos o otras actividades que van a ser complementarias al máster, va todo incluido. I també suposo que per a matricular-se en el màster, tot i que avui en dia la majoria de gent jove està ja familiaritzada en les xarxes socials, cal tindre un mínim coneixement per a poder seguir les classes, o el que no té ni idea podría adaptarse. Sí, está pensado para todo el mundo. A lo mejor a algunos les cuesta más un poquito al principio y a algunos aburre, pero luego la idea es que desde cero tengan el mismo nivel al final. Doncs moltes gràcies per haver-nos apropat aquesta informació, i des d'ací esta crida. La gent que estigui interessada sempre al campus de Gandia té aquesta informació, no? Moltes gràcies per haver estat així amb nosaltres. I nosaltres acabem avui dimecres amb les imatges de la visita escolar que ens han fet així a Gandia Televisió els alumnes de primer de primària del Col·legi Cervantes de Gandia. Per la nostra part, res més. Gràcies un dia més per estar ahí. Nosaltres tornem demà així al Magadia. Adeu.